Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tal cual dijo Nico, yo soy Sofi, trabajo en Agrojusto con los chicos hace varios años. Y bueno, me especializo en la parte de paid media, que es toda la implementación de campañas digitales en redes sociales o en otras plataformas. Eh, y bueno, ahora justamente con Nico estuvimos viendo respecto de las encuestas y las dudas que les pueden surgir a ustedes, eh, ahora que empiezan a implementar las primeras pautas, campañas y demás. Entonces, en base a eso, armamos la presentación del encuentro de hoy. La idea es trabajar en primer lugar, sobre una parte más conceptual y práctica de esto de cómo veo las métricas que necesito, cuáles son las métricas que necesito, qué significa cada una, etc. Después vamos a trabajar en configurar algunas cosas o dejar algunas cosas listas y ordenadas para que la lectura de estos datos sea más fácil a medida que yo voy implementando las pautas. Y después vamos a ver puntualmente, que creo que va a ser más claro, un caso ejemplo para que ustedes puedan ver como el contraste entre dos campañas o dos tipos de campañas que se implementaron, y qué puedo leer de la primera y cómo mejoró en la segunda y demás, para que puedan entender un poco qué pueden ir haciendo ustedes como pruebas. Perfecto, Sofi. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés compartir pantalla, Sofi? Así ya vamos presentando. Dale. Buenísimo. Bueno, la idea, como siempre, obviamente, que la reunión de hoy es que sea dinámica. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de lo que vayamos trabajando, nos levantan la mano, ponen directamente el icono y nosotros le damos la palabra. Y ya, si quieren ver algún caso práctico de ejemplo que ustedes tengan con respecto a esto, lo podemos dejar para terminar de ver al final de la presentación. ¿Bien? Entonces, perfecto. A ver, Sofía, ahí sí. eh, Ahí sí, están viendo bien. sí, perfecto, Sofía. Ahí ya se ve. Si quieres, yo voy con la primera parte y ahí después vamos a avanzar. Dale. Bueno, tal cual como decía Sofi, dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a tener, bueno, los 5 minutitos, 10 minutitos de ingreso y la presentación de sesión que teníamos recién. Ahí vamos a pasar a la parte del administrador de anuncios, cómo configurar el panel para poder ver las métricas claves. Recordemos que la palabra métrica significa, o en realidad corresponde a la medición, a un número que estamos midiendo. Bien, cuando hablamos de esto de cuáles son las métricas claves, queremos decir, bueno, cuáles son estos números importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido o no, si estamos realmente en los números verdes o en los números rojos, como se conoce. Después vamos a tener el caso testigo de huellas de cacao, como comentaba Sofi, que ella ha estado haciendo pautas y hemos estado evaluando cómo han ido resultando y cómo podemos mejorar. Entonces, tenemos este caso práctico para que así también ustedes entiendan algunos conceptos claves a la hora de medir estos resultados. Y finalmente, vamos a plantear 10 minutitos. Bueno, esto obviamente depende de la cantidad de preguntas que ustedes puedan hacernos en ese momento. Pero finalmente terminamos con estas preguntas que pueden ser preguntas, como les decimos, de lo que hemos estado viendo o preguntas particulares que ustedes tengan respecto a las pautas que han hecho, ya sea consejos, experiencias o lo que quieran comentarnos, lo dejamos ahí para el final, porque recuerden siempre que por ahí las preguntas de uno pueden ser las respuestas de otro y asimismo las experiencias de uno pueden abrir puertas a otros que quizás están innovando en los mismos aspectos. Entonces, trabajemos en comunidad, trabajamos en equipo y vamos avanzando todos juntos. Así que, bueno, Sofía. Bueno, gracias, Nico. Bueno, como les decía Nico, vamos a ver una primera parte del administrador de anuncios. La idea es poder configurar este panel para que ustedes puedan ver las métricas más importantes o los datos más importantes, y entender si las campañas están teniendo buenos resultados, malos resultados o cómo se pueden mejorar, digamos. Bien. Bien. Para iniciando, si querés, Sofi, yo comento esta parte cortito y Sí, ahí sí. después paso ahí. Con respecto a, y por ahí para poder traer de la mano de lo que ya venimos trabajando. Igual esto, si querés ir complementándome, Sofi, más que bienvenido. Yo voy más a la parte comercial y después ahí terminamos en la parte más del anuncio.
Siempre que nosotros veamos cualquier campaña o acción comercial, creo que ya están cansados quizás de que se lo digo porque nunca voy a cansarme de llevarlo a eso. Hay que pensarlo siempre como un embudo o como un funnel comercial. Bien, acá, a pesar de que esto no sea como el típico que traemos de, bueno, de la primera parte que es adquisición, activación, retención, fidelización, monetización y finalmente recomendación. Acá esto lo podemos llevar también a una campaña comercial, en lo que podemos hablar como pautas. En las configuraciones de los objetivos que tenemos de la pauta, pueden haber diferentes tipos de funnel que nosotros podamos ocupar o diferentes tipos de embudo que podemos ocupar. Acá lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, graficárselos para que entiendan, en función del objetivo que nosotros pongamos, cuál es la métrica correspondiente a el nivel del embudo que nosotros estamos viendo. Mientras más alto esté en el embudo, es algo que está más lejos de mi venta. Mientras más bajo el embudo, es algo que está mucho más cerca de la venta. Entonces, las métricas que corresponden a este objetivo van a estar también numeradas, o sea, no numeradas, sino que organizadas de tal forma que si yo estoy viendo el alcance, no me va a representar realmente qué tan cercano a la venta puedo estar o no, sino que más bien va a ir de la mano de el inicio del funnel, que es esto de adquisición, ¿no? De qué tanta gente puede conocer mi marca. Ya si estamos entrando quizás en un poquito más abajo, cuando estamos hablando de ir al perfil o de clics en la bio, como en este caso particular del objetivo, ya estamos hablando de algo que está muchísimo más cerquita de la venta, por ende puede ser que esos costos pueden ser un poquito más grandes, ¿no? O sea, vamos a tener un número más chiquitito dividido en el total del monto que nosotros vamos a hacer. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, me estoy adelantando un poquito, pero para que terminar de explicarles esta parte, pero van a ser costos un poquito más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la venta. Siempre que estemos más cerca de la venta, y esto ténganlo en cuenta también a la hora de configurar sus campañas, según el objetivo que nosotros queramos hacer, mientras más cercano a la venta sea, seguramente más caro, entre comillas, va a ser esa métrica. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente Meta lo que hace, y esto más o menos también para que ustedes entiendan cómo ha sido la pauta, se lo he dicho a algunos, pero lo vamos a recordar también, el algoritmo cómo funciona. ¿Cómo es que si yo pongo un objetivo, por ejemplo, de ir al perfil, Meta me está, entre comillas, asegurando que la gente realmente va a ir al perfil? Esto es porque el algoritmo reconoce los patrones de conducta que vamos teniendo nosotros dentro de estas redes sociales. Entonces, si, por ejemplo, yo, en mis patrones de conducta, soy más propenso a, si me sale un anuncio, scrollearlo directamente, o sea, omitirlo, es muy probable que eso quede dentro de mi algoritmo como que soy una persona que no está tan interesada en los anuncios de ese estilo. Pero si después me sale otro anuncio que quizás va más de la mano de los intereses que yo tengo y efectivamente voy y le hago clic para ir al perfil, ya reconoce que dentro de ese nicho de anuncios yo soy una persona que ya ha hecho clic, por ende es muy probable o es más probable que vuelva a hacer clics en anuncios similares. Bien, por eso es que de alguna u otra manera el algoritmo nos va a ir en función del objetivo que nosotros pongamos, nos va a ir recomendando, obviamente, a perfiles que sean más probables que tengan interacción de la que yo estoy buscando. ¿Bien? Por eso es que son tan efectivos los anuncios y por eso es que el posicionamiento de un anuncio es mucho más rápido que un posicionamiento orgánico. Porque nosotros lo que hacemos es pagarle a Meta para que dentro de todas los ficheros o las carpetas que tiene digitales, ¿no? Del reconocimiento de los perfiles de cada uno de los usuarios de esta plataforma, pueda redireccionarle este anuncio a los que es más propenso que tengan ciertas interacciones en función del objetivo que yo estoy poniendo. ¿Bien? Si hay alguna pregunta con esto, si no se entiende, háganoslo saber, pero ahí sí te paso, Sofi, si querés explicar un poquito esta parte. Dale, perfecto. Bueno, ahí en este ejemplo que hemos puesto en la presentación, lo planteamos con un objetivo de ir al perfil, también porque es uno de los objetivos que vamos a ver en el caso ejemplo, entonces está bueno para poder leer los datos y entender. Y la idea de esto es
que cuando yo me planteo hacer una campaña de una pauta, tengo que ver cuál es mi objetivo más importante, porque obviamente quiero llegar a la mayor cantidad de gente dentro de mi público objetivo, quiero que interactúen, quiero que vayan a mi perfil, también el objetivo final es la venta, pero yo tengo que hacer esos pasos y construir esa interacción también con mi audiencia para que la plataforma aprenda de esto que dice Nico, de decir, bueno, de una campaña donde llegué a 100.000 personas, por dar un ejemplo, de esas 100.000 personas hay un grupo de esas personas que son más propensos o que tienen más posibilidades de, si yo pongo un anuncio más directo, más comercial a nivel contenido, bueno, quizás ese grupo clique en mi anuncio y vaya al perfil, después pueda ir a mi tienda o a mi sitio web y finalmente pueda concretar algún tipo de venta. Después, por otro lado, tenemos este otro funnel comercial como de ejemplo que nos pareció interesante plantearlo también porque otro objetivo puede ser llevar directamente al sitio web en vez del perfil o a la tienda online estrictamente. Entonces, en ese caso, tenemos otros pasos, porque si bien los primeros, la parte alta del embudo comercial, del funnel el comercial en los anuncios, es la misma, yo los objetivos que tengo que seleccionar pueden ir variando, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver trasladado al administrador de anuncios para que quede un poco más claro, pero esa es la idea principal. Bien, acá les cuento un poco sobre las métricas que nos parece importante tener en cuenta y también para explicar qué significa cada métrica, y ahí después pasamos a ver en el administrador comercial dónde están esas métricas y dónde las puedo configurar para obtenerlas a mano, a la vista. Por un lado tenemos lo que se llama tamaño del público estimado. Esto es un cálculo aproximado que hace la plataforma de forma automática de cuántas personas cumplen con un criterio de segmentación que nosotros elegimos. Esto es, cuando ustedes se ponen a armar los anuncios, la campaña, en la parte de segmentación pueden segmentar geográficamente, en zonas geográficas, o ya sea ciudades, países, si fuese más amplio, o en puntos con algunos kilómetros alrededor, que eso es un poco más puntual. Pueden segmentar por edades, pueden segmentar por intereses o por cargos, por rubros, por un montón de posibilidades. Y lo que va haciendo la plataforma es entender, bueno, cuántas personas viven, por ejemplo, o están o viven en la Ciudad de México y 15 kilómetros alrededor, por decir un rango, que tienen entre 30 y 50 años y que son o trabajan en el rubro de cafeterías, de restaurantes, de lo que sea que segmentemos. Entonces Meta al lado, digamos, en la plataforma, nos dice, bueno, con toda esta configuración que colocaste, el tamaño del público estimado es este. Y tenemos una barrita, que ahora enseguida la vamos a ver, que nos dice si el público es muy limitado, muy chiquito, es intermedio, que es lo más óptimo, o amplio, que siempre figura en verde, que también es óptimo. Esto, ¿por qué es importante? Sobre todo lo que tenemos que evitar es que sea demasiado pequeño el público. ¿Por qué? Porque la plataforma no tiene tanta información para salir a buscar personas que cumplan con mis criterios de segmentación, entonces quizás no gasta el presupuesto o no alcanza a imprimir en los días que yo le pongo a la campaña. Bien, después tenemos las métricas que nos arroja la plataforma una vez que ya empezó a imprimir o a correr mi campaña. El alcance es el número de personas que vieron los anuncios en el periodo que yo puse. Si yo pongo una pauta que empieza hoy, que es miércoles, hasta el sábado, por ejemplo, y después el lunes me pongo a ver las métricas, me va a decir que mi pauta llegó a mi campaña a 100.000 personas. Bueno, eso significa que en los 4 días que estuvo activa la pauta, 100.000 personas vieron mi anuncio.
puede ser una vez o puede ser que lo hayan visto más veces. Y acá va la diferencia con la otra métrica que vemos más abajo, que es impresiones, que es cuántas veces apareció tu anuncio en una pantalla, ya sea en un teléfono, en la compu, en cualquier lado. Entonces, normalmente lo que sucede, o prácticamente siempre, es que el número de impresiones es bastante más alto que el número de personas alcanzadas, ¿sí? Porque yo, pues, como parte de ese público segmentado con ciertas características, puede que me haya aparecido el anuncio 2 veces, por ejemplo, en esos días. Entonces, puede haber 100.000 personas y 200.000 impresiones. Entonces, nos da que las personas lo vieron más o menos 2 veces en ese periodo, ¿sí? Eso es la frecuencia, que es la última que ponemos ahí. Es el promedio de veces en que cada usuario o cuenta vio el anuncio siempre en el periodo que estamos analizando. Perfecto, Sofi. Ahí entonces como para poder hacer porque es súper, súper, súper importante esto y por eso hago también una pausa de hincapié, porque es por ahí la métrica más difícil de entender en términos visuales, porque son los números más grandes. Van a ver ahí, van a decir, no sé, 150.000. Entonces voy a decir, bueno, buenísimo, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre las impresiones, el alcance y la frecuencia? Si no tenemos bien, bien claro qué significa cada concepto, no vamos a entender y nos vamos a marear. Entonces, resumiendo, lo que es alcance es la cantidad de personas que han visto al menos una vez el anuncio. O sea, serían eh, los usuarios que terminaron viendo, el número general. Después impresiones, independiente si lo han visto una o más veces, se van sumando la cantidad de veces que lo ve cada persona y es el número que arroja. Por eso Sofi decía que siempre este número termina siendo más grande. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay veces que pasa que el anuncio me sale más de una vez. Y quizás dependiendo también de la configuración del anuncio, el anuncio me puede salir quizás en el feed, o sea, cuando estoy mirando, por ejemplo, no sé, más fácil para que se entienda más y no ocupar palabras tantas en inglés, en los reels, en los videos, y por ahí después me metí en las historias y me volvió a aparecer en las historias. Entonces también ahí, eso también cuenta como una impresión. Yo cuento como una persona alcanzada, pero tuve 2 impresiones. Y después finalmente la frecuencia ya es el promedio de, bueno, ¿cuánta gente terminó viéndolo? O sea, ¿cuántas veces lo vio cada persona? Perdón, eso sería. Entonces, en ese caso, en mi caso, bueno, yo lo vi 2 veces. Después quizás otra lo vio 1. Después otra quizás lo vio 3. Quizás otra lo vio 4 y así. El promedio de todo eso me termina dando la frecuencia, que es la otra métrica que también podemos ir viendo. Bien, perfecto. Bueno, continúo con estas otras métricas que son mucho más puntuales y que van a representar en general números más chicos, porque es parte de lo que vimos inicialmente en el embudo. El número más grande va a ser el alcance, las personas a las que llegué con mi anuncio, y después se va a ir achicando. De esas personas a las que llegué, ¿cuántas personas interactuaron? Es decir, o hicieron, le pusieron me gusta, o comentaron, o lo compartieron, o si es un video, le pusieron, o sea, vieron el video, hicieron una reproducción. Todo eso son interacciones que contabiliza la plataforma. Entonces, eso ya me da como una primera idea de cómo se va achicando este embudo. Lo que hay que pensar es que las interacciones como número no significa, si yo tengo 2.000 interacciones, no es que 2.000 personas sí o sí interactuaron, sino que yo puedo haber visto un video y puesto me gusta y comentado, entonces 3 interacciones son mías, de una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir entendiendo el comportamiento de esos usuarios. Después tenemos clics en el enlace. ¿Esto qué es? Es puntualmente una métrica de que si bien entra en las interacciones porque es un tipo de interacción, nos representa un mayor interés quizás por parte del usuario que está viendo el anuncio. ¿Por qué? Porque está cliqueando un llamado a la acción que yo le he puesto a mi anuncio, como puede ser visitar el perfil, ir a la tienda, enviar un mensaje para contactar, para hacer alguna consulta, o cualquier tipo de interacción más directa con la marca. Y después tenemos
la contabilización de visitas al perfil de Instagram. Esto es como un poco más chica incluso que la de clics en el enlace. ¿Por qué? Porque si mi botón de llamado a la acción es ir al perfil de la marca en Instagram, yo lo puedo cliquear, pero no sé, en el medio se tardó en cargarme o apareció otra cosa y finalmente salí y no lo vi. Entonces no fui efectivamente al perfil. Bueno, entonces de los clics en el enlace a las visitas se puede caer gente que no terminó llegando al perfil. Entonces, las visitas al perfil de Instagram nos dan la idea o el dato de personas que efectivamente terminaron llegando a nuestro perfil de la marca en Instagram, que luego podemos seguir analizando, digamos, dentro de la plataforma de Instagram, de la aplicación, si esas personas dentro del tráfico que tiene mi Instagram, cliquearon en la bio, que era una de las métricas que puso Nico en el otro embudo, o si después me mandaron un mensaje o me empezaron a seguir en la marca, que es algo que vamos a ver más adelante también. Entonces, como que acá terminamos como de achicar las métricas más específicas. La idea es que después podamos cruzar esta información. Por ejemplo, si yo veo que tengo tantos seguidores nuevos, ver si después con el contenido que hago orgánico puedo mantener esos seguidores o después de un tiempo me deja de seguir gente o algo así. Y ahí se empieza a mezclar un poco la construcción de la pauta con lo orgánico, que es muchísimo de lo que ya se ha estado trabajando. Perfecto, Sofi. Ahí no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a alguna de las métricas que hemos planteado, que no se entendió bien o lo que sea? Este es el momento para poder comentar. Bien, perfecto. Creo que mira, qué bueno. Una diapositiva antes. Sí, por supuesto, Anabela. Gracias. No me queda claro el costo por 1000 impresiones. Perfecto. Ok, Ahora bien, buenísimo. Bueno, tenemos de cada métrica o de cada dato que yo pueda leer, como el alcance o las impresiones, puedo tener la referencia de cuánto me cuesta llegar a tantas personas. Entonces, si yo tengo 100.000 personas alcanzadas, hay una métrica que se llama costo por 1000 personas alcanzadas, que es un costo promedio que se calcula como si yo invertí 100 pesos y llegué a 100.000 personas, entonces me cuesta tanto llegar a a las 1000 personas. Este costo es importante saber, acordarse que la plataforma lo calcula cada 1000 personas. ¿Por qué? Porque si fuese de a una persona el cálculo, el número sería muy chiquitito porque se llega a muchas personas. El alcance siempre es un número bastante alto en la pauta. Entonces, yo lo que tengo que entender es, invertí 100 pesos, llegué a tantas personas, bueno, me cuesta en promedio este valor llegar a mi público. Entonces, ¿esta métrica para qué me sirve? Para decir, bueno, mi público es de un tamaño demasiado grande y quizás me estoy llegando a una partecita, quizás me conviene ver de achicar un poco el público, ajustarlo, segmentando de una forma un poco más específica, para ver si ese costo por 1000 personas alcanzadas se puede bajar, o invirtiendo lo mismo con ese costo, o sea, que sería la otra lectura, puedo llegar a un poco más de personas. Y si eso no sucede, a mí me sirve de referencia de decir, bueno, listo, para mi marca el costo por 1000 personas alcanzadas es tal, entonces si yo quiero llegar a el doble de personas, tengo una referencia de que tendría que invertir tanto más. Y ahí hago una aclaración que es súper importante, de que esta relación no es estrictamente, no es directa, no es específica. Si yo invertí 100 y llegué a 100.000 personas y digo, bueno, invierto 200, quizás no llegue a 200.000, llegue a 150.000 o a 180.000, porque ahí la plataforma va aprendiendo
y no va a llegar con el correr de las campañas y demás, como la plataforma entiende, no quiere llegar a cualquier costo a personas que igual no me van a servir. Entonces, no va a llegar por llegar a las personas, ¿sí? Y acá también tiene que ver el objetivo. Si hacemos una campaña con objetivo de alcance, seguro que el costo por 1000 personas alcanzadas va a ser más bajito que si yo hago una campaña de generación de tráfico de clics a la tienda. Como ahí quizás alcance a menos personas porque va a buscar gente, un público mucho más chico, entonces el costo puede ser un poco más alto. Y lo mismo pasa con el costo por 1000 impresiones, pero respecto de la métrica de impresiones, ¿sí? Si yo llegué a 100.000 personas y esas personas vieron 200.000 veces mi anuncio, el costo por 1000 impresiones va a ser posiblemente la mitad que el de alcance. Y eso me sirve de referencia para ver si quiero generar más impresiones o cómo puedo ir ajustando las variables ahí. Para mí es mucho más importante la métrica de costo por 1000 personas alcanzadas que la de impresiones, ¿sí? Hay Sí, muchas gracias. una salvedad con eso también, o sea, como para apoyar lo que estás comentando, Sofi, que bueno, yo creo que quedó súper claro. Sobre todo esto, hay que acordarse que lo que es alcance y lo que son impresiones son números súper grandes. No bajan de los 100.000, o sea, de los 100.000 para arriba siempre está. Entonces, por eso también lo hacen por 1000 personas, como para, como dice Sofi, para que el número sea representativo. Si no, te va a tirar, sobre todo si estamos hablando, por en Argentina no pasa tanto porque tenemos miles, cientos en pesos, pero estamos hablando de dólares o estamos hablando de pesos mexicanos. Imagínate, no sé, invertimos 20 pesos y alcanza 200.000 personas. Va a ser 0,000, entonces no se justifica tanto. Por eso también es que hacen este costo por 1000. Pero sobre todo lo importante, como dice Sofi, es tratar de entender qué significa ese número. O sea, si estoy alcanzando 1000 personas y me está saliendo 10 pesos, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Es que llegar a 1000 personas hoy con este tipo de anuncio me sale 10 pesos. Sí. Súper importante también lo que dice Sofi de que no es directamente proporcional. Que me salga 10.000 no significa que si yo pago 20 voy a llegar a 2.000. Depende de muchos factores. Depende, y ahora lo vamos a ver también dentro del ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante, pero depende del tipo de contenido, qué también está posicionando. Quizás es un contenido que hasta orgánicamente puede funcionar bien, entonces eso también lo va a posicionar porque la gente le va a interesar. Entonces se lo va a mostrar a más personas. Bien, de la segmentación y bueno, de todos, que hay otro videito que hagamos, yo le llamo las 6 reglas de oro, de esos 6 o de esos 5 en principio variables, va a depender de qué o cómo puedo mejorar ese número. Bien, y ahí respondiendo a otra pregunta que tenemos en el chat, que nos pregunta Miguel Ángel, no, de nada, Anabela, por favor. Cuando la publicación es pagada, ¿el alcance es mayor? Sí, efectivamente. La publicación orgánica, las diferentes, o sea, son dos grupos. Está lo orgánico y lo pautado, que se llama, o lo pagado. Lo orgánico quiere decir que yo lo subo y va a depender 100% del alcance que tengan mis publicaciones. Si yo tengo poquitos seguidores o directamente no tengo seguidores, la publicación únicamente se lo va a mostrar a esa gente. Y después, de manera orgánica, puede llegar a salir, dependiendo de la configuración que tenga mi perfil y otros factores, puede llegar a salir en el buscador, en la lupita, cuando alguien, por ejemplo, no sé, vamos a Facebook o principalmente Facebook, porque Instagram, porque Facebook no lo tiene. Pero la lupita, cuando yo voy a buscar como algún ítem o algún nombre o algo que me salen como publicaciones sugeridas, ahí puede llegar a salir. Bien. Y después está la otra parte, la parte orgánica, donde depende qué tanta interacción haya tenido mis seguidores con mi cuenta. Porque hoy en día, si ustedes se fijan, hay cuentas que tienen, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 seguidores. Que tenga 100.000 seguidores no significa que va a subir una publicación y le va a mostrar esa publicación a los 100.000 seguidores. Le va a mostrar estadísticamente a los que tengan o hayan tenido alguna interacción con mi perfil. Entonces también va a depender orgánicamente de eso. Entonces, de ninguna manera, estas redes sociales nos aseguran que nuestras publicaciones orgánicas lo van a ver todos los seguidores que tenemos, en ningún aspecto. Lo van a ver una parte. Y dependiendo de las interacciones que tenga esa publicación
con esos seguidores es si se lo sigue mostrando a otras personas o si directamente lo oculta. Si es que yo subo algo y tiene mucho me gusta, tiene muchos comentarios, lo guardan personas, interactúan, terminan de ver el video o lo que sea, sí efectivamente va a decir, el algoritmo va a decir, mira, esto le interesa a la gente, por ende se lo sigo mostrando a otras personas. Si directamente yo lo subo y nadie le pone me gusta, automáticamente lo oculta. ¿Por qué? Porque el tiempo que están los usuarios de las plataformas ocupándolas es finito. Entonces ya más o menos sabe que, bueno, una persona en promedio está por día entre 20 a 30 minutos en la plataforma, ¿no? Entonces, en esos 20 minutos, el algoritmo, porque obviamente a estas plataformas les interesa que uno se mantenga y cada vez esté más en la plataforma, divide todas las publicaciones que tengo para mostrarte de todos tus seguidores, o sea, de todas las personas que estás siguiendo en el tiempo que tú estás. Entonces, dependiendo de qué tanta interacción tenga contigo, te sigo posicionando o te oculto y pongo otro que ya tuviste interacción. Eso es la parte orgánica. La parte pautada, lo que uno hace es pagar para que forzosamente se lo muestre a la gente. Entonces acá no depende de si yo tuve interacción con tu marca o no. De hecho, es muy probable que no haya tenido ninguna interacción en principio. Pero te lo muestro forzosamente para que de alguna manera llegues a esa persona. Ahí es lo que decíamos esto de que también depende, cuando hablamos esto de que posicione la pauta o de que se la termine mostrando a más personas, implica esto mismo, de qué tanto éxito tiene. Si yo subo una pauta, por más que se la ponga forzosamente, si todo el mundo la escrolea o no le interesa, nadie va al clic y nada de eso, no tiene tanto éxito y termina, quizás como dice Sofi, sin gastar el presupuesto, porque el presupuesto se gasta en función de que se cumpla el objetivo que yo estoy poniendo, en el tiempo que yo determiné. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo subí algo que no le interesa a nadie y que mi objetivo era que fueran al perfil y le puse que esté 3 días. Si en los 3 días no fue o fue muy poquita gente, me van a gastar solamente la cantidad que corresponda a eso. Bien, sí, Sofi. Ahí te interrumpo un segundito para hacer una aclaración, y es que en algunos casos el tema ese es que puede no gastar el presupuesto porque no tiene como de dónde sacar resultados, o lo que sería peor, por así decirlo, porque es que sí lo gaste, pero que como no es de calidad el contenido o no le interesa a la gente, empieza a mostrarlo a cualquier persona que pueda estar en una segmentación de 2 millones de personas. Entonces es muy improbable que esa persona sea tu público efectivamente. Entonces ahí es cuando uno se encuentra como usuario con anuncios que vos decís, ¿por qué me aparece esto? Que no tiene nada que ver con mi consumo o lo que sea. Y otra aporte que quería hacer respecto a lo que dijo Nico es que son cosas distintas, orgánico y pago, pero es importante saber que lo que yo puedo segmentar de forma para las campañas, para lo que pago, tiene que ver con el comportamiento orgánico de las personas. Así cuando yo le pongo un interés a Meta, de decirle, buscame personas que les guste que consuman café, por ejemplo, eso, cómo construyó Meta ese interés de personas que les gusta el café, lo hace a través del comportamiento orgánico que tienen las personas con contenidos de ese tipo o con visitar páginas o perfiles de ese tipo y demás. Como que así va buscando las personas que cumplen con las características que yo quiero segmentar. Perfecto, gracias, Sofi. Ahí no sé si te quedó clara con esta explicación, Miguel. Sí, muy bien. Sí, muchísimas gracias. No, al contrario, de nada. Bueno, buenísimo. Bueno, quería ahí comentarte, Sofi, que estamos rompiendo récord hoy día. Tenemos 42 personas aquí activas en la reunión, así que ahí para que te dé cuenta el interés que hay en estos La importancia. Bueno, y después otras métricas que nos pareció importante agregar, dado que el objetivo final termina siendo la venta, la parte del cierre comercial, es métricas de lo que sería, más de conversión se llaman, que puede ser de una campaña en la que yo llevo tráfico a mi tienda online, por ejemplo, o al sitio web, y
o campañas de generación de consultas, ¿sí? Entonces, lo vamos a dividir en esas dos cosas. ¿Llevo tráfico a mi tienda o quiero generar consultas ahí mismo en la plataforma? Entonces, tenemos para poder medir las personas que llegan a mi tienda online, Meta tiene una herramienta que se llama Pixel de Facebook o Meta. Y esto es, no se asusten que es un poco técnico, pero se entiende después. Es un pedacito, un montón de números, un fragmento de un código que se pone en la configuración de la tienda online y lo que me permite es que la plataforma pueda marcar a las personas o mancharlas, se decía antes, con este pedacito de código cuando visitan efectivamente mi tienda online. ¿Por qué? Pensemos que la tienda online es de otra tecnología que no es Meta. En este caso tengo una tienda con Agrojusto y Agrojusto no está, o sea, no tiene que ver con la empresa Meta. Entonces yo le tengo que dar información a Meta para que sepa cuando las personas visitan mi tienda. Y esto se hace a través de un código que enseguida vamos a ver a forma práctica cómo se configura. Y esto que me permite tener una métrica que se llama visitas a la página de destino, que es la segunda que ven ahí en presentación, que esto es el número de veces que un clic en un anuncio por parte de una persona del público provocó que la persona vaya al link de mi tienda online y se cargue correctamente el sitio web o la tienda de destino, entonces contabiliza que llegó efectivamente a mi tienda online, ¿sí? Y esto, ¿por qué es muy interesante? Porque nos permite a futuro, esto es pensando en un proceso, armar públicos, por ejemplo, de personas que visitaron mi tienda online. Entonces, esto es empezar a calificar de alguna forma el público de mis campañas. Entonces, es un público mucho más calificado posiblemente el que efectivamente visitó mi tienda online que el que simplemente le puso me gusta a una publicación. Y volvemos al tema del embudo. Entonces, está bueno esto porque si ustedes quieren incursionar en hacer una campaña que llegue a la tienda, está bueno optimizar por el objetivo final, que es que lleguen a esa tienda, no por clic simplemente o por interacción, porque esto está pensado sobre todo porque cuando una persona, yo veo en Instagram, estoy consumiendo Instagram, veo un anuncio y el anuncio tiene un llamado a la acción que dice visitar mi tienda de la marca que me esté apareciendo. Yo hago clic en ese anuncio y eso me va a llevar a la tienda online de la marca. Pero lo mismo que les decía antes respecto de las visitas en el perfil, en el medio, no sé, tuve un problema o de conexión o cargaba muy lento o no sé, pasó algo que por lo que no llegué a ese sitio. Entonces, eso no me lo contabiliza, porque la persona en realidad no llegó realmente al sitio. Y me va a contabilizar si a mí me carga perfecto la página y yo estuve ahí interactuando en la tienda online, viendo productos o lo que sea. Por eso les digo que es un tráfico más calificado hacerlo de esa forma. Y la otra métrica que hemos colocado ahí son las conversaciones iniciadas. Y esto lo ponemos como una posibilidad y después voy a hacer algunas aclaraciones que hay que tener en cuenta, digamos. Y porque yo puedo armar una campaña, si yo tengo muy resuelto, por ejemplo, la gestión de mi stock o de mis ventas por WhatsApp o sé que la compra de mi producto requiere una atención previa por parte de la marca al usuario que va a comprarlo, por lo que sea, condiciones de compra, tiempos o lo que sea, entonces puedo generar esa interacción, ese ida y vuelta con el potencial cliente a través de, ya sea, puede ser WhatsApp, que es lo que pusimos en este caso, o puede ser por mensajes privados de Instagram o de Facebook y demás. Entonces, lo que se hace es armar una campaña con el objetivo de iniciar conversación y elijo dónde quiero que inicien la conversación, si en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, siempre que yo tenga un WhatsApp Business vinculado a mis redes sociales. Y la otra métrica es el costo por esta conversación, que nos da la información de
cuánto me cuesta a mí, efectivamente, que una persona se ponga en contacto conmigo para hacer una consulta, ¿sí? Entonces yo invierto 50 pesos, me llegaron 5 consultas, bueno, me sale 10 pesos la consulta, ¿sí? Y ahí lo que hay que empezar a hacer para ajustar ese tipo de campañas es llevar un control de, me ingresaron efectivamente las consultas que me dice la plataforma que se generaron, porque por ahí la plataforma me dice, tenés 5 conversaciones iniciadas. Y cuando yo voy a WhatsApp digo, bueno, tengo 5 conversaciones iniciadas por los anuncios y demás, y después, ¿qué pasó con esas consultas? ¿Son consultas de calidad? No me sirven. De esas, no sé, cerré 2 ventas, entonces ahí, una vez más, voy a lo que es el embudo comercial. Desde lo más alto, que es imprimirle a las personas, después que las personas interactúen, que inicien la conversación y todo el seguimiento que se hace después de la venta por ese canal. Perfecto, Sofi. Ahí pregunto de paso si hay alguna duda, porque sé que es algo quizás más nuevo. Si tienen alguna consulta, lo podemos ver. Me parece que no hay consultas todavía. De todas maneras, esta parte lo vamos a ir ahora viendo. Ahora Claro. lo vamos a ver prácticamente, o sea, de manera práctica, perdón, en la plataforma. Así que ahí, Sofi, si querés, pasamos a compartir esa parte y ya vamos bien. Dale, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver justamente en el administrador de anuncios cómo elijo estas métricas para que después poder visualizarlas de forma cómoda. ¿Con qué herramientas se miden estas métricas? A través de Meta, de esto que te digo, que se instala un código que es de Meta, que es un píxel. Entonces, esa herramienta de Meta le da a la plataforma la información de las personas, de que las personas, qué tipo y qué costo de interacción tenemos. Y en el caso de WhatsApp, que lo mencioné recién, WhatsApp también es parte de Meta, es de la misma empresa. Entonces, lo que tenés es un cruce de datos ahí de yo puse esta campaña activada, paga, y le puse que de objetivo me inicie conversación. Entonces, entre WhatsApp y Meta se pasa esa información de, bueno, cliqueo acá, me abrió una conversación acá. Después sí, todo el seguimiento posterior de WhatsApp está fuera de la plataforma, porque no tiene esa información en la plataforma de nosotros. Ahí también, bueno, aclaro, ahí estoy mandando el link que es para poder ingresar a Meta Business Suite, para que también lo tengan a mano, lo mandé por acá por el chat, porque desde ahí es donde partimos, es la base de todo. Desde ahí es donde podemos gestionar, medir, bueno, más o menos todo lo que hemos estado viendo. De ahí ahora Sofi nos va a mostrar una de las partes que se llama administrador de anuncios. Desde ahí también van a aparecer todas estas métricas generales. Después están las específicas que dice Sofi, que son las que están en la parte inferior del funnel. Después, si quieren, volvemos a los primeros funnels para que los veamos, pero son estas de, bueno, ¿quiénes terminaron llegando a mi página? ¿Quiénes son los que me terminaron hablando por WhatsApp? ¿Quiénes son los que me mandaron un mensajito por Facebook? ¿Quiénes son los que hicieron clic en el anuncio? ¿No? Esas son como las de la última parte, pero acá vamos a empezar a ver todas, desde la parte más alta hasta cómo vinculamos y cómo trabajamos con esa para que se puedan hacer. Pero la base va a estar siempre desde el administrador de anuncios de Meta. Bien. Bueno, ahí cambio presentación Perfecto. por Meta Business Suite. Vamos a trabajar sobre esta cuenta porque es la que vamos a usar de ejemplo con las campañas, así ya tenemos todo relacionado. Bueno, esto es Meta Business Suite, y si ustedes se van a la parte de anuncios, que está en el menú de la izquierda, me lleva a esto, ¿sí? Y acá yo, si tengo un anuncio que he hecho, tengo las métricas como 2 métricas principales, el alcance y los clics o reproducciones en caso de, porque es un video. Pero no tengo más nada, entonces quizás es muy difícil analizar qué pasó efectivamente, y para eso tengo el administrador de anuncios, que está acá. Tenemos en otras herramientas, esto que si yo lo cliqueo, me lleva al administrador de anuncios y me lleva a este lugar, ¿sí? Entonces, esto es el administrador de anuncios. Una vez que me abre acá, yo voy a ver que estoy en la cuenta publicitaria correspondiente, y acá me van a aparecer las campañas que yo ya he corrido, o sea, que ya puse en pauta y quizás están finalizadas, como en este caso, o las que tengo activas también van a figurar ahí, o
si yo quiero configurar una campaña, también lo hago desde este lugar, ¿sí? Una aclaración a Sofi, solo como comentario. Recordemos que una campaña puede ser un anuncio o un conjunto de anuncios. Bien, eso es importante porque así como lo hemos hecho en otras ocasiones, el concepto de campaña es como la agrupación de acciones. Bien, lo mismo pasa acá. Acá una campaña, como dice Sofi, por ejemplo, hay que se llama Tráfico IG1, es una campaña, pero que corresponde a varios anuncios que están corriendo. O puede ser como la segunda, que me parece que es solamente un anuncio que estén haciendo. Todo eso se puede configurar y eso también está en otros de los videos que hemos hecho. Entonces, les recomiendo poder verlo también para que sea un complemento de todo lo que vamos a trabajar hoy. Bien, genial. Bueno, acá tenemos 2 campañas, como nos dice Nico, y estas campañas no tienen el mismo objetivo. ¿Por qué? Cuando yo me voy a la parte de edición de campaña, el primer paso que me pide la plataforma es que yo elija un objetivo. En este caso, el objetivo de esta campaña, por ejemplo, es tráfico, ¿sí? Y en el caso de la otra campaña es es tráfico el general, pero el subobjetivo, que enseguida lo vamos a ver, es el de visitas al perfil de Instagram. Esto, ¿dónde lo veo? Si yo pongo crear campaña, lo hago así, ¿ves? Acá dice elige un objetivo de campaña. Entonces yo puedo generar distintos objetivos. En el de reconocimiento es como la parte más alta del embudo. Esto también está en algún video, creo. Sí, sí. Es la parte más alta del embudo. Después tráfico sería para llevar a los usuarios a distintos lugares, como puede ser la tienda online, que es lo que veíamos, y acá se mide visitas a la página de destino y demás. O de interacción, si quiero que reproduzcan un video, que me manden algún mensaje, o incluso que interactúen con las publicaciones y demás. Entonces, bueno, yo ahí voy eligiendo los objetivos de campaña según qué necesito yo generar con esa campaña. Algo que me parece que está bueno aclarar, que también lo vamos a ver en el caso ejemplo, es que como ustedes ya vienen trabajando con toda la parte orgánica, y les decíamos que está relacionado el funcionamiento en orgánico que en el pago, está bueno tener de referencia de mis contenidos, no poner en pautas porque sí alguno que se me ocurrió, sino hacer un análisis previo, decir, bueno, yo he subido a lo largo de estos meses 2 videos, por ejemplo, y este funcionó mucho mejor de forma orgánica, a la gente le gustó más o lo vio más, le puso más me gusta, bueno, quizás ese es el que tengo que usar para impulsarlo con la inversión, con el pago de anuncio y llegar a otro público que no tengo de forma orgánica. Dame un segundito. Bien. Por un lado, tenemos que leer las métricas de las que estuvimos hablando antes. Si ustedes ven acá, las métricas, espera que quizás está un poco chiquito. Ahí está. Tenemos métrica de alcance, que es lo que les decíamos. Acá son números más chiquitos porque la inversión fue más chica, digamos, y porque el objetivo o el público así lo marcaron. Y después tenemos las impresiones que vimos. En este caso, los resultados, la columna de resultados siempre depende del objetivo que yo elegí. Si yo elegí que la campaña sea de interacción, el resultado va a ser interacciones con la publicación, como el resultado principal es lo que quiere decir esa columna. Después hay otros resultados, pero el resultado que yo quería es ese, es para que esté más visual, básicamente. Si yo elijo, por ejemplo, en la que se llama 2, yo elegimos como objetivo el tráfico al perfil de Instagram, entonces la métrica de resultados es visitas al perfil de Instagram, figura acá abajo, ¿sí? En cambio en esta, que era de clics, el resultado es clics en el enlace. Bueno, algo importante es que cuando entra en el administrador de anuncios, por defecto, digamos, para optimizar la carga rápida de la plataforma y demás, se ponen como 5 métricas principales. La plataforma lo hace solo eso. Pero no significa que no haya más métricas para ver, sino que yo puedo ver todas las que charlamos antes, configurando, eligiendo cuáles quiero que me muestre. Esto se hace en el desplegable de columnas. Yo me voy a la última opción y dice personalizar columnas. Entonces, cuando yo cliqueo en personalizar columnas, me abre
todas las posibilidades de resultados que yo puedo tener, que verán que son muchísimas. Pero nos vamos a focalizar en las que vimos porque además son las que más se utilizan, básicamente. Entonces, yo tengo alcance, ya lo teníamos seleccionado, impresiones. Otras métricas que vimos fue, por ejemplo, visitas al perfil de Instagram. Entonces, yo busco la métrica visitas al perfil y la encuentro acá abajo. Dentro de interacciones, clics, está visitas al perfil. Entonces, yo la cliqueo y eso hace que me lo agregue en las columnas que yo voy a ver. Lo mismo con esto es visitas a la página de destino, por ejemplo. Entonces, agrego el total y puedo agregar el costo, de costo por visitar la página de destino. Después teníamos métricas como interacción. Entonces tengo interacciones con la publicación y costo por interacción con la publicación. Y clics en el enlace, creo que ya estaba, pero... Clics en el enlace, lo tengo acá la métrica, la agrego y agrego el... costo. Acá puedo agregar el costo por clics en el enlace. Quizás ya está agregado. Pero bueno, acá en las métricas de costos, si yo pongo costo por, me aparecen otras, como el costo por 1000 cuentas alcanzadas, que es el de 1000 personas alcanzadas, costo por interacción, costo por me gusta. Esto está relacionado a Facebook, así como hay seguidores, hay me gusta en Facebook. Costos por mensajes nuevos, si tengo una campaña de mensajes, en este caso no lo voy a seleccionar porque me va a aparecer en 0 porque no era el objetivo. Y bueno, los que sean, este es costo por clic en el enlace, es el que estábamos viendo. Y por ejemplo voy a agregar seguimientos en Instagram, esto es personas que me empezaron a seguir en Instagram, y me gusta, por ejemplo, que es la de Facebook, esto, me gusta de Facebook. Bueno, pongo aplicar. Esto es personalizable absolutamente. Incluso lo pueden reordenar. Si quieren que aparezca primero una que otra, esto se va moviendo. Y al aplicar van a ver que en vez de tener estas 5 columnas, ahora tengo un montón de columnas con datos, ¿sí? Entonces, esto me permite ver un poco más profundo cómo le fue a mi campaña o a mis campañas y hacer una comparativa. Por ejemplo, esto dice visitas al perfil de... Uy, se me corrió. Al perfil de Instagram, una generó 32, la otra 132. Bueno, entonces ahora cuando lo veamos más adelante, van a ver cómo hacemos la lectura de esos datos y qué comparamos. Después, interacciones. Esta tuvo mucho más interacciones y esta tuvo menos. Y el costo por interacción acá es de 0,08 y acá es 0,010. Pero, ¿qué significan estos datos? Es lo que vamos a ver a continuación. Este primer pasito era para que vean cómo se agregan, porque si no, no las van a encontrar a las métricas. Bueno, acá tenemos costos y demás. Vuelvo un segundo a la presentación. Genial, Sofi. Bueno, y ahí es súper importante esto mismo que dice Sofi. Acá, dependiendo de la pauta que nosotros hagamos, va a tener un objetivo. Eso siempre es como lo primero. En el orden de cosas que tenemos que hacer, primero entender cuál es la publicidad que orgánicamente funciona mejor. Lo segundo es entender qué queremos con esa publicidad. Quiero tener más seguidores, quiero vender, quiero que la gente le ponga me gusta a mi página, quiero que vayan a mi tienda online. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Y de ahí, en función de ese objetivo, entender qué métricas van ligadas a ese objetivo, para después ver si realmente la pauta tiene o no tiene lógica. Ahí después nos saltamos a la creación de la pauta, que están otros videos, no quiero extender mucho esto porque nos estamos quedando sin tiempo, pero viene ahí la mano de la segmentación, del público objetivo, los intereses y un par de cositas más, para después sí realmente pasar a cuando ya estoy teniendo resultados, bueno, cómo puedo medir estos resultados y cómo estos resultados se expresan finalmente en términos reales. ¿Bien? Bueno, genial. Bueno, hasta ahí llegamos con lo de personalizar las columnas para ver las métricas. Y otra cosa que les mencioné anteriormente que me gustaría que puedan hacer, digamos, porque es interesante ver esa métrica y hacer ese tipo de anuncios, de llevar el tráfico a mi tienda directamente, es el uso de lo que les mencioné del píxel de Meta y la vinculación con la tienda, ¿sí? Entonces, esto tiene 2 pasos básicamente. Es crearlo en Meta y después colocarlo en la tienda. Es bastante simple, ahora vamos a ver el proceso. Compartir acá. Acá les recuerdo a todos
que esto igual, esta grabación, o sea, en la reunión de hoy va a quedar grabada. Y a propósito, hemos hecho así, sabemos que es mucho contenido, pero para que ustedes después lo puedan ir viendo tranquilos, lo puedan ir desarrollando en paralelo con la página de Meta abierta, ir haciendo cada cosita que va haciendo Sofi, después la vinculación del Pixel, y obviamente cualquier duda que tengan, aprovechen los grupos para poder hacerla con nosotros. Ahí sí, Sofi. Buenísimo. Bueno, acá vuelvo a donde estábamos, que era el administrador de anuncios. Y es de acá, yo tengo en el menú de la izquierda distintas posibilidades para configurar ya sea la facturación o sea, el método de pago de la cuenta publicitaria, crear públicos antes de hacer la campaña, un montón de herramientas, y tengo una que se llama administrador de eventos. Esa herramienta es la que me permite crear este píxel o fragmento de código. Entonces yo lo cliqueo y me va a llevar, ahora lo vemos, a este apartado, que es el que ustedes van a tener como captura en la presentación para que se den una idea y no se olvide nada más. Y acá, como vemos, no está creado el píxel. Entonces, si yo hiciese una campaña de tráfico a mi tienda online, no voy a poder medir lo que les decía de las visitas a la página. Solo me voy a quedar con la gente que o interactuó o hizo un clic, pero no sé qué pasó después. La idea es optimizar ese proceso. Entonces, acá son solo unos pasitos. Acá es importante que vean que esté seleccionada la cuenta publicitaria correspondiente. En este caso estamos con el ejemplo de Huellas de Cacao. Y lo que voy a hacer es conectar datos. Acá me va a pedir de dónde quiero traer mis datos. En este caso sería de mi web o tienda online, pero funciona como una web. Pongo siguiente y me dice colocarle un nombre. Entonces le voy a poner, por ejemplo, Pixel Huellas de Cacao. Le doy crear. Y ahí se crea un conjunto de datos. Que, bueno, ahora está cargando. Un segundito. Bien, entonces acá vemos que se creó el conjunto de datos que se llama Pixel Huellas de Cacao, y acá lo más importante de todo, este píxel tiene un identificador, un código, una serie de números. Y ese identificador es el que nosotros necesitamos sí o sí para configurar esta integración en la tienda online. Entonces, ¿qué hago? Agarro ese grupo de numeritos, lo copio y me traslado a la configuración de mi tienda, que estamos acá. Cuando yo entro a la tienda, en este caso de Huellas de Cacao, me voy a la parte de configuración de tienda, que estaría acá. Y en configuración tengo un apartado que se llama integraciones. Cuando yo entro a integraciones, me dice, ok, Facebook Pixel, que es lo que estamos trabajando. Entonces yo le digo agregar, me dice, vas a agregar un píxel de Facebook, pongo acá, en este recuadrito, en la serie de números que yo copié, que es el identificador del píxel de mi cuenta publicitaria. Y acá le pongo confirmar. Entonces ahí me dice, listo, ya lo tengo pegado. Y entonces, si yo me vuelvo a la parte de conjunto de datos, acá, y recargo la página, acá, conjunto de datos, ya figura píxel, huellas de cacao, identificador, el número que les decía, y en este momento no ha recibido ningún dato todavía porque lo acabamos de colocar, pero en esta página, una vez que la tienda de huellas de cacao empiece a recibir tráfico, lo que voy a ver es un movimiento, un grafiquito de páginas vistas. Se los voy a mostrar con otra cuenta publicitaria para que puedan verlo. En este caso es un píxel que ya está puesto hace mucho tiempo en un sitio web y demás. Entonces, lo que yo tengo son, ven, datos, movimientos de visitas a la página. Les va a aparecer esto, que dice dónde está colocado el píxel. En este caso está en un sitio web de Agrojusto y demás. Y este evento, que es el de página vista, ¿sí? Este se activa, ¿ven?
Entonces yo sé que me está midiendo todas estas personas que llegaron a mi tienda online, en ese caso, o en este caso a un sitio web. Y lo que les decía, que también está igual creo en otro video, si no, después lo podemos ir viendo, es que esto me permite crear, mira, vuelvo a huellas de cacao. Me permite crear un público, por ejemplo, de personas que visitan mi tienda online. Y eso lo puedo dejar creado, aunque no lo use por ahora, porque en este momento va a estar vacío ese público, porque acabo de poner ese píxel y no tiene tráfico todavía, pero puedo dejar creado ese público y a medida que se vaya generando tráfico de cualquier tipo, porque acá lo bueno es que el píxel me toma el tráfico que yo, no solo de si yo llevo con la pauta, sino si la gente, si los usuarios entran orgánicamente, si van desde el perfil de Instagram y llegan a la tienda, toda persona que pase y navegue en mi tienda online va a quedar metida en mi público del píxel, en este caso. Entonces, en este caso lo hago rapidito, Nico, ves bastante... Sí, por supuesto, Sofi. Me voy a públicos, que era la otra herramienta que les decía. En el mismo menú de la izquierda siempre está todo. Y bueno, acá puedo crear un público personalizado, ¿sí? Y cuando me dice de dónde quiero traer los datos de mi sitio web. Esto solo lo puedo hacer si tengo un píxel colocado, si no, no tiene de dónde traer la información, porque no, es lo que decían ustedes, de dónde sacaría esa información la plataforma, si el sitio web es... Bueno, acá me hace seleccionar el píxel, que ahora figura así porque no estaba activo hasta ahora, y yo le digo, bueno, quiero armar un público de todas las personas que pasaron por mi sitio web. Acá le puedo poner el tiempo máximo para que los ponga, y le pongo un nombre al público, por ejemplo, huellas de cacao, tráfico, tienda online. Pongo crear el público. Bueno, y ahora se creó, me dice inferior a 1000 porque todavía no estamos llevando tráfico, y me dice, bueno, ¿cómo lo configuré? Es todas las personas que visiten el sitio trayendo datos del píxel. Esto con el tiempo va a ser un público más grande y yo lo voy a poder usar en campañas. ¿Sí? Vuelvo acá. Perfecto, Sofi. Bien, entonces, en resumen, en esa parte, lo que acaba de decir Sofi es darnos la posibilidad de poder vincular nuestro sitio web a la plataforma de Meta Business Suite para que cada vez que nosotros hagamos un anuncio que vaya directamente a mi página, nos permita entender cuánta gente finalmente termina llegando a la página para ver también en función de, bueno, cuántos hicieron clic y cuántos llegaron, cuántos se perdieron y un par de cositas más. No solamente nos va a servir para eso, sino también ya al incorporar este píxel, esto nos permite hacer una medición de cuánta gente realmente está llegando a mi página con este píxel desde la plataforma de Meta, o sea que no solo nos sirve para los anuncios, también nos sirve para poder entender también ese tráfico. Y por otro lado, la creación de este público nos permite empezar a darle información a Meta con respecto a gente que se interese en mi marca, y eso va creando un público que seguramente va a estar ligado al público, o sea, a los usuarios que tiene en este caso Meta, para que así, cuando yo quiera configurar una campaña, sea mucho más específica y no dependa solamente de la segmentación que yo ponga en función del público, sino que venga de la mano de gente que ya ha tenido interés en mis productos y en mi tienda, en principio. Bien, o sea que eso también es súper eficiente a la hora de poder después hacer otro tipo de pauta, porque esto es probabilidad. Es mucho más probable que alguien que ya ha visitado mi página tenga un perfil parecido a otra persona que tenga el mismo interés por todo el algoritmo, qué sé yo. Entonces, por eso es que es súper interesante esto. No necesitamos que se lo aprendan de memoria y nada por el estilo ahora. Lo hemos dejado acá para que lo vean en el video cuando lo vamos a cargar y puedan configurarlo cada uno de ustedes. Bien, ahora en la última parte vamos a invitar a Monse, creo que bueno que estaba ahí acompañándonos. Hemos estado trabajando con su administrador de anuncios para poder comentarle esto un poquito y vamos a hacer el caso
práctico de las métricas que vieron recién ahí, medio en un adelanto en la configuración que fuimos haciendo del administrador de anuncios, pero para que se entienda también no tan solo cómo configurarlo ni entenderlo, en principio en términos teóricos, esto, sino más bien en términos prácticos, qué significa. ¿Bien? Así que ahí, si querés, Sofi, vamos pimponeando y vamos contando un poquito sobre esto. Dale, perfecto. Bueno, por un lado, lo primero que hizo Monse fue elegir qué video iba a poner en pauta, en qué video iba a invertir, y esto lo hizo teniendo en cuenta que fue un contenido que había funcionado bien de forma orgánica, que es un poco lo que venimos charlando en este rato. Y ahí pusimos una consideración porque fue un inconveniente con el que nos encontramos en ese momento, se encontró ella y nos consultó al respecto, que fue que el video original de forma orgánica tenía una música que tenía derechos de autor. Entonces, cuando ella quería seleccionar esta publicación, este reel, para ponerle pauta, la plataforma Meta le decía que no lo podía tomar, y era simplemente por eso, porque tenía derechos de autor la música. Entonces, si bien vos lo podés poner como orgánico, no te permite que inviertas en algo y reproduzcas como mucho más eso si no tenés los derechos de esa música, ¿sí? Es una de las posibilidades de impedimentos que puede tener Meta. La realidad es que yo, incluso que llevo muchos años haciendo esto va cambiando todo el tiempo, Meta cambia todo el tiempo, y las reglas respecto de lo que se puede, lo que no, hasta dónde y demás, también son muy dinámicas. Entonces, nadie va a pretender, y yo no lo hago, aprenderse todas las reglas de cosas que pueden pasar en Meta, porque es infinito, pero nos pareció importante destacar en este caso, justo esto le pasó a Monse, y es como, bueno, ya es algo que podemos tener en cuenta, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Querés que lo abra el video, Nico? Yo creo que en función del tiempo estamos un poquito cortos, no sé. Bueno, igual son 20 segundos. Si quiere, después ahí podemos pasarlo por el grupo para que la gente lo vea. Dale. Pero bueno, en principio, este anuncio, como decía Sofi, tuvo mucha repercusión de manera orgánica, o sea, tuvo un buen resultado. En función de las otras publicaciones que ha tenido, tuvo un buen resultado orgánico. ¿Qué significa? Tuvo muchas reproducciones, tuvo algunos me gusta, tuvo comentarios. Entonces, nos dimos cuenta que funciona. O sea, funcionaba bien con la audiencia que tenemos, por ende, un video que seguramente va a funcionar bien de manera pautada. Como decía Sofía anteriormente, esto es importante, ¿por qué? Porque si no funciona bien orgánico, tampoco va a funcionar bien pautado. Entonces, hay que tratar de entender, bueno, cuál es para poder sacar el mejor provecho de la inversión que estamos haciendo en realidad. O sea, dentro de todo, como yo siempre digo, lo importante acá es no perder plata, entonces hay que buscar siempre tratar de tener lo mejor posible para que esa inversión que hagamos tenga buenos resultados. Entonces, bueno, en función de eso, lo primero que hicimos, o sea, lo primero que hicimos en ese momento, nosotros nos fuimos acompañando en el proceso, fue hacer la primera pauta. En este caso, el objetivo era con clics en el enlace. En función del público que fue seleccionando en ese momento Monse, fue hacer un público general de México, lo que nos da una audiencia bastante grande. Se fijan, una audiencia de 53 millones chirolas de personas. Es súper grande para un anuncio. Después, con respecto a los intereses, eran intereses súper generales, tenían que ver con el nicho, o sea, tenían que ver con gente que era probable que le comprara, pero seguían siendo generales. Esto fue a través de la plataforma de Facebook e Instagram, con un costo diario de 50 pesos por día que podía gastar, y esto estuvo activo 2 días, y el contenido fue un video. Bien. ¿Qué es importante acá? Cosas que hay que, o sea, esto no fue inmediato que Monse lo subió y se dio cuenta que se podía mejorar, sino en función de los primeros resultados que tuvo, fue que dijo, hay cosas que sí podemos cambiar y cosas que se pueden ir mejorando y trabajando. Ahí fue cuando traemos el caso 2. En el caso 2, primero que todo, se cambió el objetivo. Acá, en función de las métricas que estaban teniendo y en función de algunas cositas más, nos dimos cuenta que estaba siendo un poquito más caro el objetivo anterior y que por ahí podíamos probar el de visita al perfil para ver qué diferenciación tenía. También cambiamos la segmentación del público. Ya no era general de México, sino que eran zonas específicas, lo que nos disminuyó
bastante la audiencia. O sea, 53 millones pasamos a 21, que sigue siendo alto, pero está reducido en función de lugares donde realmente a ella le convenía que su anuncio llegara. Si estamos hablando de posicionamiento general, sí, puede servir que salga en todo México, pero si al final de cuentas nosotros lo que queremos es poder vender, lo que buscamos es poder llevarlo al lugar específico. Una aclaración, que ahí se me olvidó cambiarlo, perdón, Sofi, pero fue un error mío de tipeo. La anterior estuvo 3 días, después lo cambiamos, pero estuvo 3 días y esta estuvo 2 días. Otra cosa que nos dimos cuenta es que tenía mucho mejor resultado en Instagram. Por ende dijimos, bueno, no la segmentemos en las dos plataformas, vamos a probar en Instagram a ver cómo funciona, seguimos con el mismo costo, veamos cómo nos van 2 días y sigamos con el mismo video que ya sabemos que está posicionando bien. Bien, yo ahí hago una aclaración respecto de los cambios que se hicieron, sobre todo en segmentación, y es que también tenemos que pensar siempre que con quién, o sea, podemos competir con muchísimos otros anunciantes en nuestra forma de segmentar. Entonces, yo mientras más súper amplio segmente, por ejemplo, en todo México, todo el país, que es de mucha gente además, voy a tratar de competir en lo que se llama una subasta para ver si aparece mi anuncio o el de alguien más a cierta persona del público con un montón más de anunciantes, ¿sí? Como voy a estar queriendo yo imprimir el de al lado, el de enfrente y el de la otra zona también. Entonces, como es mucho más, menos específico. Entonces, esto de elegir zonas e irse un poco más chico, primero me permite optimizar la competencia, digamos, y por otro lado pensemos que si yo compito con un montón de gente en un público muy amplio, quizás estoy compitiendo también con inversiones mucho más grandes. Y entonces ahí quizás pierdo posibilidad por tratar de imprimir demasiado, como intentar abarcar demasiado, en vez de focalizarme y tener resultados más reales o mejores para mi marca, aunque sea en un público más chico, que después todo es escalable, pero mejor que me vaya bien en algo más chico primero. Perfecto, Sofi. Sí, Monse. Hay una pregunta. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Solamente como para reforzar un poco en la importancia de revisar constantemente quizá cómo va avanzando la campaña. Como mencionaron en el caso 1, bueno, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, básicamente, algo muy importante que creo que todos deberíamos considerar es justo cuál es la intención de esta campaña, ¿no? Porque uno de los cambios también importantes fue que en la primera vez se hizo la pauta desde, digamos, desde la plataforma de Meta con la intención de Facebook e Instagram para saber, pues, qué plataforma nos da mejores resultados. Sin embargo, quizá no pensé bien en que el objetivo real de la campaña era generar visitas al perfil de Instagram, ¿no? Y claro, la plataforma de Facebook puede ser un poco más grande. Sin embargo, todos los clics que tenía en el enlace podían ser de personas que no necesariamente tenían cuenta de Instagram. Entonces, eso al final también hizo que el costo pues se elevara, ¿no? Porque realmente el resultado no se estaba consiguiendo al no considerar que las personas que podían ver y visualizar la pauta, pues no iban a conseguir ir al perfil de Instagram si no tenían si no tenían incluso cuenta, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, siempre analizar bien cuál es el objetivo y para que el costo no siga elevándose, pues darse cuenta antes, ¿no? Como tratar de anticipar y tratar de estar pues verificando cómo es que va el anuncio. Perfecto, Monse, buenísimo, clave. Clave todo lo que estás diciendo y qué bueno que también venga de la mano de la persona que lo está haciendo. Así que, obviamente, muchas gracias. Y después, ahora que terminamos, también te hago un par de preguntitas cortas con respecto a eso.
Ahí si nos damos un segundito, hacemos este análisis corto de Anabela y ahí te doy la palabra, así terminamos con las preguntas. ¿Dale? Entonces, bueno, como para poder hacer esta comparación y también entender esto mismo que nos decíamos recién, bueno, ¿cuál es el objetivo real de la campaña? Y por eso también fue que hicimos esta modificación. Y lo que nosotros al final de cuentas, o sea, si lo vemos en términos de embudo comercial, lo que nos iba a servir acá era la cantidad de seguidores que podíamos alcanzar o que podíamos conseguir, ¿no? Entonces, en ese caso fue que quisimos traerle este ejemplo. Si querés ahí, bueno, Sofi, como quieras, lo puedes explicar tú, lo explico yo. Pero... Sí, como vos quieras. Vale, buenísimo. Del lado izquierdo vamos a tener el caso 1, del lado derecho vamos a tener el caso 2. Como le dijimos recién, más o menos con respecto a la primera etapa de todo esto, que es la configuración de la pauta, la vimos en las diapositivas anteriores. Ahora es, una vez que ya resolvimos, ya se hicieron las pautas, una estuvo activa 3 días, la otra estuvo activa 2 días, podemos empezar a evaluar los resultados. Acá lo quisimos traer en este formato medio como de embudo para que ustedes también logren identificar de manera gráfica esto que hemos venido trabajando. Bueno, cuál es o qué corresponde al alcance, la interacción, los clics y cómo esto también se va modificando en función de los costos finales que nosotros podemos ver y entender. Sigamos al lado izquierdo. En términos prácticos tenemos el objetivo que son clics en el enlace. El costo total fue de 144 y estuvo activa 3 días. Si vamos al lado derecho, el objetivo fue visitas al perfil, el costo total fue de 93,54 y los días activos fueron 2 días. Por eso fue al final de cuentas un costo menor, porque estuvo menos días activos. Si se fijan en el primer dato, y vamos en orden de arriba hacia abajo, vamos a ver primero el alcance. La publicación primera tuvo 3.595 personas alcanzadas. La segunda tuvo 2.030. Si comparamos el segundo valor que vemos al lado izquierdo, al lado derecho, nos da 40,10 y el otro nos da 46 pesos. Este valor es lo que Sofi nos estaba mostrando, el costo por 1000. Acá, si se fijan, es un costo que nos da en función de cuánto nos está costando conseguir 1000 personas, independiente que el alcance no fue un número cerrado múltiplo de 1000, digamos, pero nos da un resultado aproximado para poder saber cuánto nos está costando llegar a esas 1000 personas. La publicación 2 tuvo un costo un poquitito más alto, pero estuvo bastante parecido en términos de alcance. Ahora, si nos vamos al segundo escalón, ya podemos ver la parte de las interacciones. La primera tuvo 1.872 interacciones, la segunda tuvo 893. Acá también, el costo por 1000 es bastante similar. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tenemos un costo un poquito más alto, como son más altas las interacciones, nos da similar a la que tuvo un costo un poquito más bajo, que son un poquito más bajas las interacciones. Hasta acá seguimos bastante parecidos. En términos prácticos, si nosotros miramos solamente esos dos números, no podemos sacar ninguna conclusión más allá que tener una métrica de que estamos teniendo un costo similar en función del alcance de la interacción. Sí, Sof. Ahí hay una aclaración, se nos ha pasado en la presentación, pero el costo por interacción no es por 1000, es por interacciones. Ah, perfecto. Ahí lo corrijo, pero vos seguí tranquilo. Perfecto. Después tenemos acá el tercer nivel, ya algo quizás un poquitito más cerca de la venta. Acá, si fijan, tenemos la cantidad de clics finales que han hecho en cada campaña. Del lado izquierdo tenemos 422 clics, del lado derecho 136. Acá, otra aclaración, es diferente el clic al enlace que es la visita al perfil. Como estaba configurada la campaña, cuando las personas ponían clic en el enlace del lado izquierdo, iban al Instagram. Por eso es que Monse recién decía que quizás no todas las personas que veían la publicidad en Facebook tenían Instagram, por ende, al final no podía o no llegaba a tener un gran resultado quizás la campaña, ¿no? ¿Esto dónde se ve? En el próximo escalón. Finalmente, en el ir al perfil, hay 132 por un lado y 32 por el otro. Si se fijan acá, el embudo comienza a achicarse mucho más y empieza a tener mucho más sentido el segundo caso que el primero. También así el costo. Acá si terminamos de ver prácticamente cuando estamos en la configuración de visita al perfil, que era nuestro objetivo inicial de la campaña, o sea, nuestro objetivo real de ambas campañas era ese, tenemos un costo de 0,7 pesos del lado derecho versus
4,5 del lado izquierdo, a pesar de tener un mayor alcance y a pesar de tener más clics. ¿Por qué? Porque los clics, digamos, los clics que realmente terminan teniendo resultados son los que están en el líder perfil. Ahora, ¿es el único número que tenemos que considerar? No, porque a pesar de acá tener una gran diferencia entre 0,7 y 4,5, lo que a nosotros nos termina sirviendo no es solamente que vayan, es que vayan y de alguna manera o vayan y y terminen comprando o terminen yendo a los links que tenemos en la bio, como lo que hemos configurado en algunas cuentas, o finalmente que se queden como seguidores. En principio, lo más fácil en este funnel es que se queden como seguidores, entonces es la métrica que tenemos que medir. En el caso 2, vamos a ver que tuvimos finalmente 16 nuevos seguidores, versus en el lado izquierdo que tuvimos solamente un seguidor, por todas las aclaraciones que hemos hecho anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo final, o el CPC que decía Sofi en la introducción, nos termina dando que con el caso 2 nos terminó costando cada seguidor 5,85 pesos, versus en el caso 1 nos terminó costando 144,15 un seguidor. Esa es la métrica que nosotros tenemos que terminar de entender y ver para finalmente dar las primeras conclusiones y decir, wow, el hecho de modificar la segmentación, modificar el objetivo, nos termina dando un costo que es muchísimo más bajo y unos resultados muchísimo mejores con una inversión mucho menor a la que hicimos anteriormente. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando que ustedes vayan entendiendo cuando hacen este tipo de pautas, porque no solamente hacer la pauta y dejar y ver, bueno, vamos a ver qué pasa, sino realmente después tratar de medir, entender estos números y hacer estas comparaciones para finalmente ver cuáles son las mejores optimizaciones de esta pauta y lograr estos mejores resultados. Ahí yo sumo, por las dudas, que el costo total que estamos viendo, como dijiste antes, es menor porque estuvo 2 días versus 3, pero podríamos decir que para tener una variable fija, digo, lo que dejamos fijo nosotros fue, por un lado, el presupuesto diario en este análisis, y por el otro lado, el contenido, que fue el mismo, porque fue el mismo video con una inversión diaria de 50 pesos, solo que en un caso estuvo 2 días, en el otro 3. Pero a lo que voy es que con un mismo costo asociado, porque ponemos un promedio diario, y un mismo contenido conseguimos muchos mejores resultados, consiguió Monse en este caso, con esta segmentación, con estos ajustes que hizo en la segunda prueba. Entonces, ¿para qué nos sirve esto también? Para tener en cuenta que, bueno, esta segmentación me funciona mucho mejor, quizás ahora mantengo fijo el tema de la segmentación y de la configuración de la elección de objetivo, de solo hacerlo en Instagram, de todo lo que estuvimos charlando. Dejo fijo también el tema del costo, de la inversión, que podrían seguir siendo 50 diarios, y pruebo cómo me funciona otro anuncio, por ejemplo. Entonces, para ver si hay algún cambio en resultados, después comparo este caso 2 con un caso 3, por ejemplo, en el que dejé todo fijo y cambié el anuncio. Entonces puedo ver si un video me funciona mejor porque el mensaje estaba mejor puesto al principio, porque estaba construido de otra forma, o pongo alguna placa fija, por ejemplo, y veo si me funciona mejor video que placas, y se empiezan a hacer como esa rueda de iteraciones de la campaña hasta que encuentro un funcionamiento lo más óptimo posible para no malgastar dinero, que era lo que decía Nico también. Perfecto, Sofi, gracias por esa aclaración, sí, es clave. Ahí es súper importante esto que dice Sofi, porque siempre hay que comparar cosas que tengan lógica. No puedo, como dices, no podemos comparar peras con manzanas. Siempre tenemos que dejar algunas variables fijas a la hora de comparar y cambiar algunas otras para que así realmente veamos, bueno, si dejamos esto igual y cambiamos esto, ¿qué resultado? ¿Mejora, empeora, se mantiene igual? Y así vamos iterando en las otras diferentes pautas. Bueno, antes de avanzar con las preguntas, obviamente agradecerte por este ratito, Sofi. Ahí ya hacemos el cierre final, pero bueno, como siempre, ahí súper claro todo. Creo que, bueno, había una pregunta de Anabela, me parece, que había quedado medio ahí en stand-by. No sé si quieres ahora comentarnos, Anabela, o si ya la respondimos.
Sí, ¿lo puedes colocar la diapositiva anterior, por favor? Sí, por supuesto. Ya con todo lo que vimos hoy, solo me confunde un poco la interacción con los clics. El alcance estoy entendiendo que son a quién llega el anuncio, todas las 2,000, 5,000 personas que le llegan en primera instancia. No sé si estoy mal. La interacción sería cuando le ponen me gusta. La interacción, claro, acuérdate que, como decíamos antes, la interacción incluye cualquier tipo de muestra de interés de parte del usuario. O un me gusta, o comentario, o compartido, o visualizaron el video, por ejemplo, lo vieron incompleto. ¿Qué diferencia había con el clic entre la interacción y el clic? Y el clic es más concreto porque ahora te muestro cómo se visualizaba el anuncio. Aprieta el botón que claro, dice más ir información. al perfil de Instagram o más información. ¿Ese ya sería un clic? Claro. Ese es el clic en el enlace. Después tenemos el ir al perfil, que en realidad es la llegada al perfil efectiva. Si querés, ya me quedó más claro. En la diapositiva anterior creo que estaba el ejemplo, si no me equivoco, que ahí si te fijas está el botoncito. Todos los anuncios siempre tienen algo que es el contenido, una foto, un video, un carrusel, lo que sea. Obviamente el perfil, las interacciones de la derecha que pueden ser me gusta, comentario, compartir, guardar. No, guardar anuncios no se puede en realidad. Me gusta, compartir y comentario. Y después tenemos resaltado el botón. Ese botón, que depende 100% del objetivo que nosotros pongamos, es el que mide el clic. Ok. Ya, ahí ya me quedó claro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, creo que teníamos otra pregunta, me parece ahí, Sofi. Por alguna razón traté de hacer una publicación pagada de por lo menos 2 días y un costo, si no mal recuerdo, de 90 pesos por ahí. Pero no terminó de procesar la actividad y me retuvo el pago. Ok. Ahí puede ser, pueden ser varias cosas. En el caso de por ejemplo, con Monse, cuando hizo su configuración de la cuenta publicitaria, ella realizó un primer pago para cargarle saldo a la cuenta y después el saldo ese queda en la cuenta. No es que no lo podés usar después, sino que quizás hubo algún error en la campaña y por eso se detuvo y no funcionó o no lo gastó. Pero no es que lo perdés al saldo, sino que en el momento en que vos implementes otra campaña, se puede usar ese saldo. Eso puede ser uno de los casos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo hacerla? Cuando lanzamos la campaña para el curso que vimos hace unas semanas, la campaña se activó, estaba comiendo el dinero, pero después nos dimos cuenta que no estaba funcionando y lo pusimos, le dimos que ya no siguiera, ¿no? Para que no siguiera comiendo dinero. Pero lo que pasó es que al día siguiente, cuando pasó el otro día, la campaña seguía comiendo el dinero porque estaba en pausa. Y no entendí qué pasó y la eliminamos y pues perdimos todo lo que llevábamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo poner una campaña, decir, cuando me di cuenta que ya no funcionó, pues ya decirle que ya no me siga cobrando? Sí, mira, ahí vuelvo un segundo acá. Eso sí nos pasó y tuvimos que eliminarla completamente. Claro. Porque pues nos seguía comiendo dinero sin mostrarla. Ok. Bueno, acá cuando están en el administrador de anuncios, este indicador es el de activo o inactivo, que se puede frenar desde acá, digamos. En este caso igual no estaban gastando porque Monse les puso una fecha de finalización en la configuración, ¿sí? Cuando vas al conjunto de anuncios, en la parte de calendario, ella le puso que iniciara el 15 y terminara el 17. Entonces, más allá del 17 no va a gastar, se va a pagar sola. Entonces pueden hacer eso como preventivamente cuando ponen una campaña, es ponerle fecha de inicio y de finalización para que no sea infinito, ¿sí? Y si igual la quieren pausar antes de esa fecha de finalización, la forma es desactivándolo acá. Acá apago la campaña, pero si yo quisiera puedo pagar acá dentro del conjunto de anuncios y si entro puedo apagar el anuncio directamente, pero apagando la campaña ya me aseguro que nada de lo que está dentro siga funcionando, ¿sí? Dejan de cobrar, desde que quites el activo, es decir, deja de cobrarte. Y el dinero que se quedó ahí, si tú lo contrataste por 10 días,
y vas al segundo día y te diste cuenta que no funcionó, o al tercer día lo detienes y el dinero, ¿qué pasó? Ahí ¿Se depende queda ahí? depende del método de pago. Mira, si yo voy acá a la parte de pagos, ay, un segundito. Nosotros lo pagamos con tarjeta de crédito y me aterró cuando vi que lo había detenido y seguía cobrando. Claro. Y ahí ya no, le tomé miedo. Dije esta cosa, si no tengo cuidado, pues quién sabe qué va a pasar. En este caso, por ejemplo, Monse cargó su método de pago, su tarjeta, pero si yo cargo solamente la tarjeta, en realidad me cobra no me cobra de más, me cobra a medida que va consumiendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá fondos, ¿ves? Ella tiene 72 pesos de fondo, que eso sí ya lo cobró, digamos, Meta, pero ella lo tiene disponible para usar hacia adelante en otras campañas. Y eso fue porque si yo pongo agregar fondos, le puedo, es como un saldo prepago, eso, ¿sí? Okay. Pero si yo no le agrego fondos y le dejo solo el método de pago, solo me va a cobrar, ¿ves? Acá dice, pagarás con primero fondos, después el método de pago, y esto yo lo puedo editar. Quizás yo no tengo permiso, pero bueno, esto el administrador de la cuenta lo puede editar. Puedo poner que pago como primer método de pago la tarjeta y nada más. Entonces solo me va a cobrar de la tarjeta cuando la plataforma, cuando la campaña esté gastando dinero. Eso para que no tengan que hacer cargas de prepago. ¿Y qué más? Otra cosa que es importante, que quizás eso puede pasar a veces y es confuso, es que la campaña, acá por ejemplo, dice que te cobrará cuando tu saldo llegue o cuando gastes 37. Entonces quizás la campaña estaba gastando y gastó 30, entonces todavía en realidad si vos tenés la tarjeta de crédito puesta, todavía no te va a cobrar nada porque no llegó a 37. Quizás llegó a 37, te hizo un cobro, ¿sí? De los 37, por ejemplo, después siguió gastando un poco más y vos cuando había llegado a 42, te diste cuenta que ya no estaba funcionando y demás, entonces la pagaste. Pero esa diferencia entre 42 que gastó efectivamente, ya lo había gastado cuando lo pagaste, y lo que te había cobrado, que era 37, en algún momento te la va a cobrar, digamos, ¿sí? Porque es algo que ya se gastó. Puede haber pasado eso. Como les decía, todos los casos son puntuales y bueno, para eso están también quizás los grupos donde pueden hacer las consultas que requieran y nosotros podemos ir analizando puntualmente. Pero estas son cosas que pueden haber pasado. Perfecto, Sofi. Sí, yo creo que Gracias. la última parte de esa es clave, porque siempre hay muchas dudas con eso. Cuando uno pone ese monto, va cobrando como de a tandas, por así decirlo. O sea, cobra de a 50, entonces por ahí vos gastaste 25 más, no te lo cobró todavía, recién te lo cobra después de que vos la pausaste, cuando corresponda el cierre de ese periodo. Entonces, eso sí, yo creo que por ahí debe haber ido por ahí Anabela, seguramente, pero como dice Sofi, cada caso es particular. Las últimas dos Sí, preguntitas, así gracias. vamos. No, al contrario, gracias, Anabela. Vamos cerrando. Ahí nos preguntan Sí, si si pago pago para para mostrar a mostrar a 1000 1000 personas, personas. ¿sería el límite de visualización o puede llegar a más alcance? Es Claro, que en realidad el costo, o sea, el costo de cuánto es tu costo por 1000 personas alcanzadas es una métrica que te vas a enterar una vez que tengas la primera campaña ya en curso, porque si no, no hay historial. Si vos no has hecho campañas antes, no tenés el historial de cuánto te cuesta a vos. Esto a lo que me refiero es, no todos tenemos el mismo costo por 1000 personas alcanzadas. Eso depende de un montón de factores, de la segmentación, del lugar, del tipo de anuncio, del objetivo. Fíjate que incluso para la misma marca, que es el caso ejemplo de Monse, con Huellas, entre campañas el costo por 1000 personas alcanzadas no es exactamente el mismo, es un promedio, es parecido. Entonces lo que te recomiendo es, si vos haces una primera campaña, analizar qué costo por 1000 personas alcanzadas tenés y pensar que si llegaste con 40 pesos a 1000 personas, hacer una cuenta de más o menos cuánto podrías invertir si querés llegar a 5000, por ejemplo. Pero no, si vos pones una inversión que es justo lo que te sale llegar a 1000 personas, posiblemente alcances más o menos a esas personas porque es el costo que tenés asociado, ¿sí?
Pero lo que decíamos antes es que no hay una relación directa. Quizás vos optimizás la segmentación, además de, después de la primera campaña, optimizás una segmentación y quizás el costo por personas alcanzadas es más caro o más barato. Entonces, en vez de haber invertido 40, invertiste 80, puede que alcances al doble de personas, o más, o un poquito menos. Ahí, Sofi, una aclaración, o sea, está perfecto lo que dijiste, pero creo que la pregunta en realidad va con respecto a si yo puedo elegir a cuántas personas, o sea, yo puedo elegir a cuántas personas le muestro anuncio. En realidad no. Lo que uno elige es el objetivo. Del objetivo me van a dar a mí, en función del objetivo que yo estoy poniendo y la segmentación que tengo, me van a dar un público estimado al cual yo voy a llegar. Pero eso no me asegura por ningún aspecto que yo voy a llegar exactamente a esa cantidad de personas que están mostrándome. Lo que yo hago es poner un presupuesto diario, que ese presupuesto diario se va a ir gastando en función de la cantidad de veces que logre el objetivo. Bien, entonces en realidad yo no puedo poner, bueno, se lo muestro, pago 10 pesos para mostrárselo a 1000 personas. Lo que yo hago es poner una segmentación de objetivo específico, que ese objetivo, dependiendo de cómo segmente mi público, va a tener cierto alcance, y un presupuesto diario, que va a depender 100% de lo que yo quiera poner. Puedo ponerle 10 pesos o puedo ponerle 1000 pesos. Dependiendo de eso también va a ser el alcance que va a tener, porque se lo va a mostrar a menos personas o se lo va a mostrar a más personas el anuncio. Bien, todo eso es una cuentita automática que te muestra cuando configuras una pauta. De ahí sale la otra parte que dice Sofi. Yo después de que hago esto puedo empezar a tener en cuenta, bueno, más o menos el costo por este tipo de anuncio, con este tipo de audiencia, con este tipo de costo, me da más o menos tanto por 1000 personas. Entonces ahí yo ya después puedo hacer un cálculo, pero súper aproximado, porque de vuelta depende de todos estos factores, pero considerar, bueno, más o menos me sale 5 pesos llegar a 1000 personas. Entonces yo invierto 15 y debería llegar entre 1000 y 3000. Seguro entre 1000 y 3000. Menos que eso no voy a llegar porque ya mi costo fue por eso. Bien, pero no es que yo pueda seleccionar específicamente cuántas personas son las que yo puedo llegar. Va a depender 100% de vuelta de la optimización del anuncio que yo haga. Como vimos recién ahí, en el anuncio que estábamos viendo, el alcance que tuvo fue diferente, independiente que tuvo 2 y 3 días haciendo esa salvedad. Igual así, por el tipo de segmentación, el público objetivo que a mí me tiraba en un principio era 53 millones y el otro era 20 y algo millones, o 30 millones, algo así. Y eso era por la segmentación. Y el costo que yo estaba poniendo era exactamente el mismo. Bien, entonces no depende de cuánta gente yo quiero llegar, sino más bien depende del objetivo que yo quiera cumplir. Bien, ahí creo que, bueno, habían algunas otras preguntitas. ¿Qué tan conveniente es pagar para que se le dé publicidad a una publicación después de ver que tiene alcance? Súper conveniente. Es lo ideal. Siempre tenemos que tratar, como decía Sofi, de hacer publicidad con publicaciones que ya sepamos que han tenido éxito de manera orgánica, porque eso ya estamos como filtrando el hecho de que no va a servir. O sea, como que descartamos el hecho de que, al menos a mi audiencia, que en teoría mi audiencia son las personas que tienen interés en mi marca, ya les gustó. Por ende, a las personas que quiero que tengan interés en mi marca, es más probable que les guste. Esa sería más o menos la respuesta. Después, bueno, la última. Me refiero para la... Sí. Sí, No, perdón, ahí es perdón. con respecto a la Lo anterior de los 1000 seguidores. Ok. ¿Puedo hacer un anuncio pagado por cubrir todos los seguidores que ya están en nuestros perfiles? Sí. Eso es configurando un público, así como configuramos el público del tráfico del sitio web. Cuando se van a la parte de públicos y pones crear público personalizado, te dice en base a la cuenta de Instagram, por ejemplo. Entonces seleccionas ahí, te hace elegir tu cuenta de Instagram y le decís armar el público de las personas que me siguen, dice en la primera opción. Le pones un nombre de seguidores Instagram, por ejemplo, y lo creas. Entonces, al momento de configurar la campaña y elegir un público, elegís ese que ya lo tenés guardado. Entonces, tu público son tus seguidores. Ahí, Sofi, como para también aclarar esa parte, estaría bueno si nos quieres contar. En ese aspecto, no es que solamente se lo va a mostrar a tus seguidores, sino que va a tomar eso de referencia para el alcance. Eso, si quieres contarnos, por favor. Sí, depende en realidad. O sea, la pregunta de Neri es bien concreta y sería una acción de remarketing a mis seguidores, de volver a llegar a mis seguidores. Una vez más, no se garantiza que te va a llegar a todos tus seguidores. Por ejemplo, si tenés
5.000 seguidores, por decir un número, y vos armás un público, ese público va a tener un tamaño de 5.000 o estimado, y podés dirigir la campaña a esas personas. Depende de la inversión, de cómo funciona el anuncio y un montón de cosas, que quizás llega a 4.000, por ejemplo. Pero sí es una buena idea usar, por esto que decía Nico, quizás con mi contenido orgánico no llego a todos mis seguidores, llego a los que habitualmente interactúan o demás. De esta forma podría llegar a más de mis propios seguidores que ya sé que de alguna forma les puede interesar. Pero si bien se puede hacer eso, y sí Nico le imprime a los seguidores, otra estrategia de la que habla Nico, que está muy buena para usar, es llegar a públicos similares a. Entonces, yo creo un público similar a mis seguidores, por ejemplo. Entonces, ya estoy poniéndole que la base de información para que Meta entienda es mis seguidores, que ya tienen un perfil de interés hacia mi marca, por lo menos. Entonces, en ese caso le llega a personas que no son tus seguidores, pero que tienen un perfil parecido o tienen características, cumplen características para la plataforma de gente similar. Perfecto. Bueno, qué bien esa aclaración, Sofi. Está buenísimo la diferencia entre los dos, porque uno es de remarketing y el otro es para poder adquirir más contactos que tengan intereses similares a los que yo ya más o menos creo que van a tener un buen resultado. Siempre la segunda, está bueno hacerlo cuando ya tenemos un volumen de público un poquito más grande. Si tenemos poquitos seguidores, no recomendaría hacer eso, sino más bien ir probando las diferentes audiencias para ver cuáles tienen mejores resultados. Sí, tal cual, sí. Mientras más grande sea la base en la que yo le doy información a la plataforma para que encuentre gente, es más posible que sea correcta eso que encuentra. Entonces, si yo tengo 20 seguidores, el público de mis seguidores es muy chiquito y el público similar a un público muy chiquito va a ser chiquito. Entonces, quizás me estoy limitando a mí mismo por tratar de segmentar bien. En ese caso, lo que dice Nico, mejor explorar una segmentación por intereses, por rubros, por cargos, que sea un poco más amplio y me permita hacer un primer alcance un poco más grande para después ir optimizando. Perfecto. Bueno, nos extendimos bastante tiempo más, pero porque creo, como decíamos, es un tema que sabemos que es súper importante para todos ustedes. Todos están empezando a explorar este mundo. Es algo que tiene ciertas particularidades, hay que saber y hay que evaluar bastante para realmente tener buenos resultados y, como siempre digo, no perder el plan. Eso es lo más importante dentro de lo que estamos haciendo. Así que bueno, agradecer primero a todos ustedes por participar y sobre todo a Sofi por estar una vez más acá acompañándonos. La verdad que bueno, nada, todo esto para nosotros es oro, como les decía. Como siempre, súper dispuesta, muchísimas gracias, súper entendible todo, la respuesta también a las preguntas súper clave. Así que bueno, agradecerte nomás, Sofi, por este ratito. Sé que estabas con varias cosas, pero te diste el tiempo para poder acompañarnos. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a todos por participar, sobre todo por el interés, que veo que era un tema que interesaba, y espero que haya sido lo más claro posible. Como decía Nico, les queda esto grabado para que puedan verlo con paciencia y con ganas de ir probando sobre sus cuentas, que es la práctica, es la forma en la que uno va aprendiendo de la mejor forma, de la mejor manera. Y bueno, como siempre, si surge alguna duda y nos las comparten por los grupos, de alguna, yo no sé, creo que no estoy en todos los grupos, pero en algunos sí, si no me van agregando y vamos viendo las posibilidades de solucionar lo que vaya surgiendo. Perfecto, Sofi. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hasta este ratito. Y bueno, nos estamos viendo en las reuniones individuales y dentro de 2 semanitas, una vez más, en una reunión grupal para poder comentar todo lo que tenemos al respecto.